Digitales 2024. Este, Muchísimas gracias por estar aquí. Y quiero presentarles un poquito a Fernando. Fernando, o Diego Fernando López López, es pasante de la licenciatura de Filosofía en la UNAM. Además de su participación en eventos académicos, ha ayudado a la planeación y elaboración de clases dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus áreas de estudio son la filosofía de la tecnología, la filosofía contemporánea mexicana y las humanidades digitales, y es miembro activo del proyecto de investigación del Seminario de Tecnologías Filosóficas y la Red de Humanidades Digitales. El nombre de la ponencia del día de hoy va a ser Genealogía del ejercicio de pensamiento filosófico mediante el análisis de datos. Espero que sea de su agrado y doy la palabra a Fernando. Les explico un poquito cómo va a estar el asunto del día de hoy. Va a estar la presentación de Fernando y al final va a haber preguntas y respuestas por si quieren animarse a aquí. Yo estoy al pendiente también de los mensajes escritos. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por invitar. Está silenciado tu micrófono, Fer. Muchas gracias por la aclaración, Jessica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre, bueno, como ya lo había dicho Jessica, mi nombre es Diego Fernando. Fernando para ustedes el día de hoy. Quisiera al menos el día de hoy poder llevar a cabo la siguiente presentación, la cual lleva por título Genealogía del ejercicio del pensamiento filosófico mediante análisis de datos. Este proyecto que voy a presentar el día de hoy es parte de mi proyecto de titulación. Es un proyecto de tesis de nivel licenciatura, el cual he desarrollado por algún tiempo con algunos colectivos, específicamente con el Seminario de Tecnologías Filosóficas. El proyecto del día de hoy es un proyecto en el cual está en periodo de desarrollo. Aún hace falta poder desarrollar y esquematizar algunas cosas, pero considero que es importante y que es relevante el mostrar los avances del proyecto. Ok, el proyecto tiene por antecedente dos cuestiones muy importantes, ¿no? Que es el Literati de Franco Moretti, en el cual se lleva a cabo un análisis de datos a través de algo que él denomina como distant reading, el cual tiene por propósito el analizar corpus literarios mediante libros que ya están digitalizados para poder llevar a cabo análisis cuantitativos sobre los libros. Al menos para los que somos entusiastas de las humanidades digitales, este proyecto es un precedente, en tanto que fue y es un proyecto que ha permitido abrir un campo de investigación en el cual las áreas de humanidades han llevado a cabo una serie de metodologías mediante tecnologías digitales. Y el otro proyecto es el de tesis Filosunam. El proyecto es algo que hemos desarrollado a través de un web scraping programado con Python y en el cual lo que se hace es analizar las fichas catalográficas. Por el momento, solamente quisiera mencionar eso como referente, en tanto que creo que es importante poder dar cuenta cómo es que mi proyecto de investigación logró se ha concretizado en algo. A la vez, también quisiera mencionar que este proyecto está adscrito a un proyecto PIFIL que lleva por título Genealogía Digital de la producción del discurso en los trabajos recepcionales de filosofía de la UNAM, así como del proyecto de investigación que lleva por título Arqueología de las historias del ejercicio del pensamiento filosófico en México. Ambos proyectos están adscritos al Seminario de Tecnologías Filosóficas y es parte de una serie de años en los que he discutido a través de cursos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre cómo se ha llevado a cabo la filosofía en México. El proyecto de investigación tiene las siguientes características. La primera de ellas
es que es un proyecto que se inscribe en el área de las humanidades digitales. Es un proyecto que también se inscribe en la filosofía mexicana. El objetivo principal del proyecto es el de generar visualizaciones para mostrar las tendencias de investigación históricas o historiográficas. Es una discusión que aún mantengo sobre la filosofía mexicana. Un parte de los objetos secundarios está el de poder constituir una base de datos sobre los paratextos de los trabajos de investigación realizados en filosofía mexicana. Ok, ¿qué entiendo yo por paratexto? Yo por paratexto lo que estoy entendiendo específicamente en ese proyecto es el nombre de los filósofos o filósofas que aparecen como subtítulos o como parágrafos dentro de todos los libros de historia de filosofía mexicana en el siglo XX. Es decir, por la forma en la que se ha historizado la filosofía mexicana, hay una tendencia a dar cuenta sobre grandes personalidades. Entonces, yo a partir de esta característica en particular, lo que he decidido es recopilar en una matriz de datos todos y cada uno de aquellos nombres que aparecen para poder generar visualizaciones. Los nombres, algunos casos son incompletos, entonces eso lo que ha implicado es el tener que llevar a cabo una serie de decisiones y de criterios para poder homologar toda la información sobre toda esta información disponible. Por ejemplo, hay casos en los que solamente se menciona al filósofo Emilio Uranga como su nombre de pila, pero hay otros casos en los que se menciona su nombre completo, Emilio Uranga González Andrade, y yo, al menos por comodidad, he decidido homologar todos aquellos nombres. Yo lo que espero con esos paratextos es el poder generar visualizaciones, específicamente análisis de grafos. Los análisis de grafos, por el momento no los he llevado a cabo. Actualmente solamente he desarrollado visualizaciones muy sencillas, pero que al menos me pueden permitir tomar criterios para poder desarrollar combinación de clústeres muy específicos. Yo al menos tengo también como propósito secundario el poder dar cuenta sobre cómo es posible mostrar un proyecto digital filosófico mediante visualizaciones de datos. Creo que el mostrar a un proyecto digital como un proyecto filosófico implicaría tener que discutir las metodologías de investigación filosófica, ya que generalmente las tendencias de investigación filosófica siempre es una lectura cercana sobre los textos, un análisis de los problemas conceptuales, ¿no? O al menos una esquematización sobre algún pensador, o al menos poder enunciar un problema metafísico, un problema ontológico, una cuestión epistemológica. eh, y dado que esa es una gran tendencia, yo considero que es importante, como humanistas digitales, el poder llevar a cabo una investigación mediante tecnologías digitales para así poder discutir sobre las propias metodologías de investigación establecidas en una comunidad de saber. Yo considero que ese proyecto de investigación puede servir para proyectos posteriores o al menos para poder generar otras líneas de investigación que no solamente se limite a los libros de filosofía específicamente del siglo XX, sino también para poder desarrollar otros análisis de datos, ¿no? Esta es una imagen de lo que yo he realizado, lo cual yo le he denominado matriz de datos o también corpus bibliográfico. Es un archivo CSV en el cual aparece el autor, el título, el año de publicación, el nombre del filósofo y un clúster que yo consideré importante y no estaba como tal enunciado en cada uno de los libros que yo pude consultar, que es el de tipo de editorial. Ok, en nombre de autor y en el nombre del filósofo, yo tuve que llevar a cabo un proceso de limpieza, un proceso de edición manual para poder homologar toda la información y generar las visualizaciones más consistentes posible, ¿no?
En el título, pues bueno, no hubo como gran problema, pero al menos sí un gran reto entre tener que llevar a cabo este proceso de edición entre el clúster de editor y el nombre del filósofo, es el poder diferenciar entre cada uno, porque hay casos, por ejemplo, el de Mauricio Bouchot, en el que no solamente aparece como autor, también aparece como un nombre de filósofo, ya que es mencionado en al menos un par de publicaciones. Entonces, con la finalidad de poder dividir y poder generar posteriormente las visualizaciones mediante grafos, yo decidí en nombre del filósofo poner el nombre completo, si es que así estaba enunciado en algún libro de filosofía mexicana, y en el caso del autor, simple y sencillamente poner un nombre pila, o viceversa. Por ejemplo, en el caso de José Gauss, yo decidí poner el nombre completo en el clúster de autor y yo decidí poner el nombre de pila en el clúster nombre de filósofo. Eso solamente para poder tener un criterio de diferenciación entre nombres. Y bueno, la matriz de datos, como lo he mencionado y me gustaría recalcar, tiene como criterio de selección todos aquellos libros que tienen por temática la historia de la filosofía mexicana en el siglo XX. Es decir, no incluyo en esta matriz de datos los libros de historia de filosofía en general, los cuales son bastantes y hay publicaciones que han llevado a cabo esta tarea titánica por dar cuenta de la filosofía mexicana. Eso implica que trabajos como el de filosofía mexicana, de Samuel Ramos, o trabajos como Historia de la Filosofía Mexicana de José Manuel Villalpando, queden excluidos de este análisis global y de eso que yo he denominado corpus bibliográfico, así como los trabajos de una gran autoridad epistémica que es la doctora Carmen Rovira, no están incluidos en este corpus. La razón, porque varios de los títulos de la historia de la filosofía, en términos muy generales, no contienen una sección específica sobre historia de la filosofía en el siglo XX. Es decir, el criterio de periodicidad a veces no es un criterio mediante el cual se llevó a cabo el trabajo de investigación. Solamente decidí incorporar al corpus todos aquellos libros que tenían perfectamente acotado el periodo histórico del ejercicio del pensamiento filosófico, lo cual, pues eso pues, implica que se haya perdido cierta información, pero el lado positivo de haber tomado esa decisión es que al menos logré y he logrado incorporar títulos que no han sido trabajados y que no han sido consultados de manera exhaustiva. Ejemplo muy concreto y más muy específico, el de Vida y Trama Filosófica en la UNAM de Eusebio Castro. Como lo había mencionado, en la matriz de datos hay 5 clústeres importantes: autor, título, año de publicación, nombre de filósofo y tipo de editorial. Me gustaría tomar algunos momentos para poder definir a qué es lo que me refiero con tipo de editorial y por qué consideré que este era un elemento importante para poder conformar la base de datos. Mm, por tipo de editorial, yo lo que estoy entendiendo, yo lo que estoy caracterizando es sobre cuál es la definición en términos administrativos de la editorial que publicó el libro sobre historia de la filosofía mexicana. Ok, ese criterio está basado en sus reglamentos o en sus estatutos, que al menos en la mayoría de los casos son públicos, y por tipo de editorial yo decidí diferenciar entre todos aquellos libros que fueron publicados por instituciones académicas y todos aquellos libros que fueron publicados por iniciativa propia, ya sea que fue una autopublicación o que fue una publicación mediante alguna editorial privada. Eso con la finalidad de yo poder diferenciar en qué, en relación al tipo de editorial y la cantidad de filósofos que son mencionados, y al menos poder dar cuenta si eso implica que si en las editoriales privadas haya una mayor cantidad de filósofos mencionados, o si en los libros editados en instituciones académicas sea menor la cantidad de nombres mencionados.
lo descrito en los documentos constitutivos es lo que fundamenta cada uno de los términos particulares y pues el listado es una propuesta y reitero, retoma el carácter jurídico que regula las editoriales según la información obtenida en estatutos recopilatorios y creo que al menos eso podría servir para poder dar cuenta sobre si en las universidades, por ejemplo, de la UNAM, hay una mayor tendencia por mencionar cierto filósofo en relación con la Universidad del Estado de México, del Estado de Tlaxcala, o si es una tendencia general o similar, ¿no? Es al menos un closer que yo consideré importante el incorporar aquí. Y lo siguiente que me gustaría mencionar son los ejes de desarrollo del proyecto de investigación. El primer eje de desarrollo que llevé a cabo fue la constitución del corpus bibliográfico y ese eje de desarrollo, al menos yo ya lo di por concluido hasta hace apenas unos meses. Yo decidí ya dejar de investigar. Al principio solamente tenía 20 publicaciones, luego subieron a 24 y conforme iba investigando a través de los meses y a través de los años puede constituir un corpus lo suficientemente grande, al menos para mí, como para poder generar las visualizaciones, ya que al menos el primer corpus que yo había desarrollado años atrás no permitía mostrar gran información. Además, todas estas visualizaciones van relacionadas con un proyecto de investigación que ha analizado de manera muy cercana cuáles han sido los procesos de conformación histórica del discurso filosófico mexicano. Es decir, consultar todos aquellos textos que han tratado de hacer un balance, dar una valoración o al menos mostrar el panorama general de la filosofía mexicana. Porque al analizar los datos, yo me di cuenta que muchas de esas tendencias que se mostraban no correspondían con algunos de los textos minoritarios, lo voy a caracterizar de esa manera, sobre cuáles eran las tendencias de filosofía en México. Y bueno, me gustaría dar paso a esa sección que se llama sumario, el cual busca al menos mostrar en términos cuantitativos todo lo que yo he logrado generar mediante la matriz de datos. Reitero que esa matriz está conformada por los paratextos y en total yo he incorporado 39 títulos a esa matriz de datos. La cantidad de filósofos mencionados, en una manera muy general, son 472. eh, los autores han sido 26 en total, 23 han sido autores individuales y 5 han sido editores. Es decir, hay casos en los que los títulos que dan cuenta sobre la filosofía mexicana son resultado de un coloquio, de un evento académico o de una antología que busca dar cuenta sobre ciertas personalidades filosóficas. En ese sentido, hay casos muy específicos y muy concretos en los cuales los editores han decidido llevar a cabo toda esta antología y solamente por una cuestión bibliográfica, más bien metodológica, yo decidí incorporar como autor el nombre del editor y no así el nombre del aquel que escribió el artículo o escribió el texto sobre el filósofo en específico. Hay dos casos muy particulares en los cuales no solamente escribieron historias particulares sobre la filosofía mexicana, sino que también fueron editores de antologías sobre la filosofía en México. Estos casos es el de Aureliano Ortega y Abelardo Villers. El promedio general de filósofos mencionados por título es aproximadamente de 12 filósofos por obra. El autor que menciona que tiene más libros publicados es Mauricio Beuchot. En total tiene 5 libros. Además, el título por nombre de filósofo que contiene más, al menos un panorama más amplio sobre los filósofos mexicanos, es el libro escrito por Antonio Ibargüengoitia, en cual contiene 71 perfiles
y fue publicado en el año 2000. Eso es muy importante y posteriormente voy a justificar por qué. Y bueno, en total, el número de filósofos que solamente se mencionan una vez, o se han mencionado, mejor dicho, el número total de filósofos que solamente se han mencionado una vez en todos los libros de historia de filosofía mexicana son 136. Es decir, que de todos estos 472 inputs que hay, solamente 136 son los que no se repiten. Los inputs restantes son autores que se repiten de manera intermitente una y otra vez y se repiten en ciertos periodos en específico y se repiten de manera muy desproporcionada, ¿vale? Y bueno, al menos las visualizaciones que yo quisiera mostrar en esta ocasión, reitero que esas visualizaciones son de carácter experimental, es esta, la cual consiste en una visualización de la cantidad de los nombres de filósofos que han sido mencionados a través de los años. Es decir, el primer clúster, que sería el Filosofía Mexicana en nuestros días, el cual fue un libro publicado por José Gauss en el año de 1954, solamente mencionó a 9 filósofos, y el último sería esquemas filosóficos mexicanos de Mauricio Bouchot. Y no es una tendencia en el cual se pueda ver que haya una consistencia en los nombres. De hecho, aquí es, mejor dicho, en la cantidad de los nombres. Hay ocasiones en las que los nombres son mínimos, son 1 o 2 menciones, y hay casos en los que, o sea, la cantidad se dispara a una veintena, ¿no? O sea, son contados los libros que mencionan al menos más de 2 docenas de filósofos, y pues los filósofos que mencionan son perfiles muy particulares, muy específicos. De hecho, si ordenamos esos datos, al menos por cantidad, nos damos cuenta de que pues el nivel de desproporción que hay, ¿no? O sea, al menos aquí en esa parte es un poco más consistente la cantidad de filósofos en relación con aquella sección en donde se ve la mayor cantidad de filósofos mencionados, ¿no? Eh, en esas gráficas de tendencias del clúster, nombre de filósofo, a través de cantidad y de años, hay una gráfica global que yo generé. Y esa gráfica global lo que da cuenta es sobre todos aquellos nombres que han aparecido. Aquí se ve parte de lo que ya había mencionado, que es la preeminencia de dar cuenta sobre ciertos perfiles muy en específico, muy en particular, y el solamente dar cuenta de manera anecdótica sobre otras figuras que aparentemente no fueron relevantes, o al menos no son objetos de estudio para los estudios sobre filosofía mexicana. El filósofo que tiene mayor cantidad de menciones, como en todos los libros de filosofía mexicana, es Antonio Caso, lo segunda el filósofo José Samuel Ramos, posteriormente le sigue José Vasconcelos, después está Leopoldo Sea y después José Gauss, ¿no? Los demás filósofos aparentemente no tienen una mayor, de hecho, no tienen ninguna mayor mención en los libros posteriores, pero pues sí, al menos hay una tendencia por siempre dar cuenta sobre los filósofos en particular, ¿no? En el primer segmento, yo decidí desglosarlo por cantidad. El criterio para poder desglosar y visualizar esa cantidad ha sido por los años. Yo decidí solamente generar la visualización de los libros publicados de 1954 al año 2000, y pues al menos la tendencia general no se diferencia mucho de la tendencia global, ¿no? Que es la de mencionar específicamente a
Caso, José Vasconcelos, Samuel Ramos, ¿no? En esa primera sección, de hecho, es muy similar a esa tendencia global, ¿no? La cantidad de filósofos que han sido mencionados solamente única vez, pues es mayor, en tanto que esa cantidad, si nosotros la ponemos en relación con el tipo de editorial, nos damos cuenta de que han sido en las editoriales privadas en donde se ha mencionado la mayor cantidad de filósofos y que esa mayor cantidad de filósofos corresponde a los filósofos que solamente son representados una única vez en esa gráfica. La institución educativa solamente, o sea, al menos en el clúster, institución educativa, solamente conforma 48 nombres en total, en comparación al clúster editorial privada, o sea, prácticamente se menciona el doble de filósofos. Y es interesante que en el caso de la autopublicación se hayan mencionado 34 filósofos en total. Este clúster de autopublicación yo lo definí debido a que el libro Vida y Trama Filosófica en la UNAM de Eusebio Castro fue un libro que literalmente Eusebio Castro mandó a imprimir en esos editoriales en donde imprimían tesis para poder dar cuenta de su libro. O sea, ni siquiera fue un libro que fue editado por la editorial Porrúa o por Trillas, etcétera, ¿no? Lo interesante del closer de autopublicación es que en este único caso, que es el de Eusebio Castro, se ve que hay un intento por dar cuenta del mayor panorama filosófico posible, ¿no? En el caso de las editoriales privadas, en lo que ahí están agrupadas, pues todas y cada una de aquellas editoriales que que no pertenecen propiamente a una institución educativa. Es por demás interesante que hay casos en los cuales sí se asoció una Secretaría de Estado con la institución académica para poder editar un libro y que en este libro que se editó solamente se mencionó a un filósofo, ¿no? La distinción que yo al menos he establecido entre empresa pública y editorial privada es que por empresa pública yo entiendo al Fondo de Cultura Económica, en relación a editorial privada yo entiendo a editorial Porrúa, ¿no? Solamente para aclarar. Fue por esa razón que yo decidí tomar como criterio de definición en ese clúster cuál es su estatuto jurídico de la institución o de la editorial que llevó a cabo la impresión de ese libro, ¿no? Ahora, si ese primer segmento nosotros lo vamos dividiendo por años, pues nos damos cuenta de que ese primer momento inaugural de mencionar a Antonio Caso, José Vasconcelos, Leopoldo Sea, Samuel Ramos, José Gauss, parece que se determinó en años posteriores. O sea, hay una pequeña punta entre el libro de Samuel Ramos, bueno, entre el término Eduardo Nicol, José M. Gallego Rocaful y Emilio Uranga, ¿no? Que de hecho en este pequeño arquito están están todos los libros que fueron editados en los años 80 y 70 aproximadamente. Y pues al menos en ese recuento del nombre y el tipo de editorial, pues sale la gráfica, ¿no? Entonces, en ese segundo segmento yo lo que decidí fue llevar a cabo el análisis, pero tomando como criterio de año del 2001 al 2021, que es el año en el que se publica el último libro que yo tengo incorporado en el corpus bibliográfico. Y pues esta tendencia no difiere mucho de la primera. Es decir, Antonio Caso sigue teniendo una preeminencia, al menos en este caso, ya el segundo nombre que es más mencionado no es el de José Vasconcelos, de hecho es el de Samuel Ramos. Aquí uno podría inferir que tal vez del año 2000 en adelante se ha hecho un esfuerzo por tratar de reconocer, o mejor dicho, por reconocer todas las aportaciones y todo el labor filosófico que llevó a cabo Samuel Ramos. Posteriormente está el de Leopoldo Sea, está el nombre
Luis Villoro. Es interesante que aparezca el nombre de Leopoldo Sea y de Luis Villoro, porque uno podría inferir que estos dos filósofos que constituyeron su vida académica como investigadores y como grandes autoridades epistémicas en la institución eh, académica, lograron ser un referente y han sido valorados en relación a la gran historia de la filosofía en México. Al menos en este caso, la cantidad de menciones de filósofos que solamente han sido mencionados una vez es mayor en relación al primer segmento. Es decir, uno podría afirmar que en los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo por ampliar este panorama filosófico, se ha tratado de llevar a cabo un ejercicio en el cual se dé cuenta sobre otros filósofos que no sean diferentes, que no sean a los de la tendencia dominante. Aunque si bien es cierto que la tendencia se sigue manteniendo al ser Antonio Caso el filósofo más mencionado, al menos creo que sí es importante recalcar que la cantidad de filósofos que han sido mencionados una única vez ha sido mayor. Aquí lo interesante es que si nosotros hacemos el recuento de tipo de editorial en este segmento, la institución educativa es la que domina. Es decir, todos aquellos libros que han sido editados por universidades, que han sido editados por institutos de investigaciones, tienen dominado prácticamente esta producción historiográfica. Y de hecho, aquí ya no hay ni siquiera editoriales privadas o ya no hay siquiera instituciones o ya no hay autopublicaciones, ¿no? De hecho, aquí se diversifica qué tipo de editoriales son las que entran, ¿no? O sea, entran instituciones culturales, que al menos en este caso yo lo caractericé de esa manera, al Seminario de Cultura Mexicana. Entra, por ejemplo, alianzas entre instituciones gubernamentales y editoriales privadas. Se va diversificando el tipo de editorial en este segmento. Y en ese segmento el que tiene la hegemonía sobre la producción de libros de historia de filosofía en el siglo XX es la institución educativa, ¿no? Aquí en ese segundo segmento, si nosotros lo dividimos por año, lo que llama la atención es que hay momentos en los que se trata de ampliar el panorama, ¿no? Y aquí se puede ver ciertas diferencias. Y por último, lo que me gustaría mostrar sería unas gráficas circulares del clúster tipo de editorial. Aquí al menos es un poco más evidente lo que he mencionado anteriormente, el cual tiene que ver con cuál es el tipo de editorial, ¿no? En relación con las demás. El, o sea, en ese segmento muy general, que es de 1950 al año 2000, pues se ve que ha sido la institución educativa la que ha salvaguardado ese saber sobre la historia en filosofía en México, ¿no? Por detrás están las publicaciones llevadas a cabo por editoriales privadas y pues posteriormente las demás editoriales, ¿no? Es importante recalcar que al menos de ese segmento, gran parte ha sido por la producción que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, por el momento sería todo lo de mi charla. Yo doy paso a la sección de preguntas y comentarios para que podamos llevar a cabo la conversación de lo que acabo de exponer. Gracias. ¿Qué tal? No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Igual los podemos escuchar, si no pueden hablar, los podemos escuchar por mensaje. Yo quisiera tener alguna pregunta eh, para Fernando. ¿Cuál es la meta del proyecto que estamos realizando? Digo, yo lo conozco porque pues trabajo contigo en el seminario, pero me gustaría que nos hablaras un poquito más de cuál es la meta del proyecto, tanto técnicamente como teóricamente. Pues
A ver, técnicamente yo lo que espero es generar visualizaciones con esa información. En términos conceptuales, yo lo que pretendo es el discutir las metodologías de investigación sobre todos aquellos trabajos que han historizado a la filosofía mexicana en el siglo XX. No me parece casualidad que los nombres se repitan, no me parece casualidad que sea desproporcionado la relación entre Antonio Caso y, por ejemplo, Emilio Uranga. Yo lo que pretendo en términos conceptuales es discutir las metodologías de investigación que han historizado a la filosofía en México. Yo tengo como hipótesis que la metodología de investigación llevada a cabo por José Gauss a través de sus seminarios en el Colegio de México y sus seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM determinaron gran parte de la manera en la que nosotros hacemos filosofía en México y hacemos historia de la filosofía en México. Esta hipótesis parte del hecho de que la historia de las ideas, que es la metodología que llevó a cabo José Gauss, tiene por característica el dar cuenta sobre grandes personalidades que llevaron a cabo una, una en un momento de crisis, una orientación discursiva en relación a las prácticas sociales. Es decir, había, para José Gauss, esa metodología presupone que en los momentos de constitución de instituciones culturales, académicas o de movimientos políticos, hay ciertas personalidades que actúan en relación a estas circunstancias. Es un presupuesto que parte del yo y mis circunstancias de José Ortega y Gasset, pero también es un presupuesto que lo que tiene por consecuencia el enunciar a grandes filósofos, pero estos filósofos que son enunciados no son valorados por su labor como filósofos académicos. De hecho, son valorados en relación a su función pública. Es decir, que Antonio Caso y José Vasconcelos sean los filósofos más mencionados junto con Leopoldo Sea, no es porque hayan tenido la mayor productividad de libros o porque hayan dirigido la mayor cantidad de tesis o hayan constituido grupos de investigación o temáticas de investigación al interior de la institución académica, sino porque son valorados en esos libros como políticos. Y eso es lo que yo quiero discutir. Pero el discutir el cómo nosotros somos valorados como filósofos en términos muy generales, implicaría primero conocer el cómo poder, el cómo nos hemos caracterizado a nosotros mismos. Yo deliberé el hacer uso de las tecnologías digitales para ese análisis global, porque creo que sería más eficiente el hacerlo en comparación a llevar a cabo una lectura cercana. O sea, al menos con esta generación de visualizaciones, yo puedo, o sea, en términos cuantitativos, dar cuenta de que no se han mencionado a otros filósofos que han aportado a la comunidad académica. No solamente, no se trata de una cuestión de reivindicación histórica, sino también para mostrar que las tendencias tienen ciertas marcas, ¿no? Por ejemplo, y eso no lo mencioné, y no lo mencioné por una omisión deliberada, de hecho, no lo mencioné porque no tengo información para poder dar cuenta de esa información. No hay filósofas en esas tendencias. O sea, en esas tendencias, los nombres de filósofas han sido mencionados en términos muy esporádicos, ¿no? O sea, las 472 nombres que hay en total en el corpus, solamente 36 incorporan, son de filósofas. O sea, ni siquiera la décima parte de filósofas se menciona en la historia, ¿no? Y eso si nosotros lo comparamos solamente con el número de títulos de trabajos de filosofía que están registrados en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, pues uno se da cuenta de que pues es muy desproporcional, ¿no? Porque en la base de datos de bibliotecas de la UNAM,
pues al menos las filósofas tienen una mayor visibilidad, tienen una mayor cantidad de producción académica, ¿no? Pero pues en las historias de la filosofía no es así. Entonces, pues al menos para poder dar cuenta de cómo nos hemos historizado, es un primer paso. El objetivo conceptual es discutir cuál es la metodología que se ha llevado a cabo para historizar la filosofía en México, y un segundo objetivo ha sido para poder dar cuenta que es posible poder plantear un problema filosófico haciendo uso de tecnologías digitales, ¿no? Creo que eso es importante, en tanto que el gremio solamente se ha limitado a tener que llevar a cabo análisis, lecturas cercanas, como diría Franco Meretti, sobre algún autor o algún libro o algún problema. Espero con eso haber contestado a tu pregunta, Jessica. Sí, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Carolina Pilar. Ella nos menciona que sí, que entró tarde a la conferencia y que si podrían compartir qué programa utilizaron para el análisis de datos. Este, bueno, hola, muchas gracias, Carolina. Como lo había mencionado, las visualizaciones todavía están en desarrollo. Eso yo lo generé con un archivo CSV. Lo que yo pretendo es generar análisis de grafos con Public Tableau y con Gephi, pero todavía no llegó a esa parte de la generación de visualizaciones, ya que al menos en esas visualizaciones que yo generé a partir de la opción que te dan en la plataforma de Google, creo que la combinatoria de los clusters para los análisis de grafos requiere al menos de un criterio, ¿no? Al menos eso que yo mostré creo que puede ayudar a que pueda definir que la combinatoria entre el tipo de editorial y el nombre de filósofo se lleva a cabo ya en un análisis de grafo más fino, ¿no? Estos solamente son, por así decirlo, um, o sea, visualizaciones muy sencillas, pero que al menos pueden servir de criterio para poder generar visualizaciones un poco más complejas con Public Tableau y con Gephi. Espero haber contestado tu pregunta. Y muchas gracias por escuchar, Carolina. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo quería preguntarte, Fernando, yo sé que es un trabajo que lo has realizado en estos últimos años, pero ¿qué sigue a partir de lo que tú acabas de plantear? Va a ser el siguiente paso del proyecto? Bueno, o sea, el siguiente paso sería desarrollar ya los análisis de grafos mediante Gephi y Public Tableau. O sea, ese es el primer, la etapa a un mediano plazo. La segunda etapa, al menos, sería el poder montar todas estas visualizaciones en línea para que todas aquellas personas que estén interesadas en verlas lo puedan consultar. Yo no tengo planeado el llevar a cabo visualizaciones con otro corpus o al menos sobre otro tópico. Creo que al menos este carácter, digo, o sea, igual creo que por la característica del proyecto, del cual es un proyecto a nivel licenciatura, pues solamente sería un primer paso, ¿no? Me gustaría poder llevar a cabo otros proyectos digitales para poder experimentar con otras herramientas, y eso es al menos lo que yo tengo planeado. Me gustaría que este proyecto también pudiera incentivar a otras personas del gremio a que se adentraran a las monedas digitales, porque hay cierta actitud escéptica sobre el uso de tecnologías digitales en metodologías de investigación filosófica, ¿no? Entonces, yo con este proyecto, pues también espero que puedan generarse otros proyectos por otras personas. Ok, muchísimas gracias, Fer. Y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta.
Este, bueno, si no, supongo que podemos dar por terminada la charla. Les agradezco a todo el mundo que se haya presentado. Creo que alguien se está conectando a la charla en este momento. Ok, ¿qué tal? Estamos un poco culminando o dando las conclusiones acerca de la charla. Y no sé si quieras agregar algo más, Fer, acerca de lo que estás. Este, sí, de hecho, yo lo que quisiera reiterar es que al menos esta charla va a estar disponible en YouTube, en el canal del Seminario de Tecnologías Filosóficas, para todas aquellas personas que lo gusten consultar posteriormente. No te preocupes, ah, invitada que se acaba de incorporar por haberte perdido la charla, va a estar disponible en línea. Lo siguiente que me gustaría agregar sería mi más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron aquí a la charla, un agradecimiento a la COAED y a la Red Humanidades Digitales por facilitar esta iniciativa y por fomentar esa discusión sobre las humanidades digitales. Igual me gustaría agradecerte por moderar mi mesa y agradecer a Francisco por todas las facilidades logísticas. Y sin más, sería todo por el momento. Muchas gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Igual hay que recordar que en la página del Seminario de Tecnologías Filosóficas están algunos resultados de esto de las tesis. Entonces, por si se quieren dar una vuelta. Y sí, agradezco a todo el mundo que haya estado aquí. Y muchas gracias, Fernando, por tu conferencia. Está muy interesante y ojalá que podamos seguir viendo resultados en las siguientes semanas. Sí, aquí Carolina está comentando que sí podemos compartir el link de la página del seminario. Fer, ¿la tienes? Es que a mí se me acaba de apagar la compu. Déjame, déjame la busco. Un Sí, segundo. ahorita en los comentarios lo voy a mandar el link, no hay ningún problema. De hecho, bueno, no sé si están en el grupo de Telegram de la red, pero al menos ahí voy a compartir el link del video que se va a subir al canal de YouTube del seminario. Y pueden también seguir el gatito Seminario TF en las redes sociales. Ahí van a encontrar publicaciones sobre otros proyectos. Y también me gustaría aprovechar esta ocasión para promocionar la siguiente actividad del Seminario de Tecnologías Filosóficas, la cual es el Congreso Internacional de Gunther Anders, un filósofo que es muy querido y apreciado por nosotros, miembros del seminario, y es un congreso en el cual nosotros buscamos discutir sobre las tecnologías en relación a ese filósofo, poco trabajado. Vamos a tener conferencias magistrales, vamos a tener tengo entendido que va a estar también la traductora de Gunther Anders en alguna mesa, entonces los invito a que se incorporen, ya sea como asistentes o como ponentes al siguiente evento. Creo que es un evento que puede ayudar a discutir de manera conceptual las implicaciones que tiene la tecnología en el género humano. Y sería todo por el momento. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a Humanidades Digitales, a la red de Humanidades Digitales. Y esto sería todo. Muchísimas gracias a todos. Saludos.